Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estudiar un poco más acerca del libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 4, de los versos 23 al 31. Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31, que dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4 del 23 al 31. Aquí estamos nosotros ahora frente a una situación de gozo para Pedro y Juan y todos los demás discípulos que se dieron cuenta que Pedro y Juan habían sido capturados por la guarda del templo y llevados ante los principales sacerdotes y ancianos. Mas, sin embargo, cuando ellos ya salieron y fueron puestos en libertad, hicieron una oración que no es la oración común que nosotros hemos escuchado muchas veces, de encerrarnos en el cuarto o de reunirse simplemente con los hermanos y testificar o estar ahí pues leyendo la palabra o en aquel tipo de oración de recogimiento. No, aquí lo que vemos nosotros es el testimonio puesto por Pedro y por Juan, el testimonio dado por ellos cuando se acercaron a los suyos y de una sola vez levantaron sus manos y levantaron su voz e hicieron esta oración poderosa. Ellos, dice la palabra de Dios, unánimes, alzaron su voz a Dios. Y ahí está la clave de un corazón agradecido y también de una persona que no simplemente está siguiendo una tradición religiosa de cómo orar, sino que es la oración que sale del corazón. Y quizás me voy a dedicar algunos minutos a hablar un poquito sobre esta oración poderosa, la oración que sale del corazón. En este caso nos dice en el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Hay unanimidad en ellos, es decir, se movieron por un mismo propósito e interés. Y esta es una oración que ellos hicieron que llama poderosamente la atención. No es simplemente el rezar o el simplemente decir una oración de memoria. No, esto es diferente. Ellos unidos en un solo corazón, unidos en un solo propósito, elevan su voz al Señor. Ellos están animados. Ellos están demostrando ese gozo en ese momento. Pero observe usted bien, no hay divisiones, no hay pleitos, no hay celos, no hay una situación interna en el corazón de deseos de venganza. Han sido maltratados, han sido amenazados y ellos en estos momentos están orando al Señor. La oración que sale, una vez más, como lo repito, del corazón.
No hay en ese corazón una queja. Mira, Señor, cómo nos han maltratado. Destrúyelos, despedázalos, desaparécelos. No, esta es la oración de un corazón agradecido y misericordioso, que con sabiduría reconoce que las cosas que suceden en este mundo, muchas de ellas son por el consejo sabio de Dios y por la determinación de la mano del Señor que sucedan de esa manera. Él es el Dios de la historia. Él tiene las cosas bajo control, la historia bajo control, situaciones bajo control, aun cuando estas palabras parecieran ser muy difíciles de comprender. Estamos viendo nosotros aquí la oración de estas personas que han sido maltratadas, pero que no piden que caiga del cielo fuego, que no tienen en su corazón el deseo de la venganza para que los demás sean destruidos. Ellos oran con discernimiento. Ellos supieron discernir lo que la Escritura dice en el Salmo 2, en los versículos 1 al 2, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Ahí ellos disciernen que la situación histórica que se está dando en ese momento es el cumplimiento del Salmo 2. Los poderosos de la tierra, los reyes de la tierra, los príncipes de la tierra, en ese momento, en esa área, estuvieron ahí tratando de destruir al verbo de vida. Estaban ahí tratando de destruir a la Torá viviente. Trataron ellos de destruir la palabra encarnada, que es Cristo Jesús. Herodes y Poncio Pilato fueron en aquel momento los políticos, y no solamente ellos, sino también los sacerdotes, los religiosos, que habían confabulado contra la vida del Señor Jesús. Pedro y Juan saben muy bien y disciernen muy bien que este es el cumplimiento de las Escrituras. Ellos supieron discernir las circunstancias en que estaban viviendo. Cuando las oraciones tienen que ver con los intereses de Dios y no con los intereses nuestros, Dios nos va a bendecir. Por eso, esta oración para mí es una de las oraciones poderosas, instructivas, que nos ayudan a nosotros a modificar también nuestra conducta. Si las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, no tenemos nosotros que encañonar a las otras personas con palabras, no tenemos que encañonar a las otras personas con malas intenciones. Pedro y Juan nos están enseñando aquí que hay que orar, aun cuando las circunstancias no nos son favorables, aunque cuando las cosas nos estén saliendo mal, aun cuando la situación es totalmente adversa, lo que tenemos que hacer, y eso es lo que la Biblia nos enseña, es orar para que se cumplan los propósitos de Dios. Y observe bien, número 1, no están pidiendo que caiga fuego del cielo como un acto de venganza sobre ellos. Y número 2, no están haciendo una oración simplemente motivados por un corazón egoísta. Alguien que pudiera decir: mira, Señor, cómo me maltratan a mí. Mira, Señor, lo que me están haciendo a mí. Toma venganza, Señor. Encárgate tú de ellos. Ellos no están diciendo eso, y tampoco están diciendo: Señor, concédenos tener estos bienes materiales. Señor, concédenos este beneficio personal. Señor, que podamos llevar una vida de descanso y de reposo apacible. Señor, que nadie nos ataque. Señor, que llevemos una vida cómoda. Ellos no están orando de esa manera. Ellos están diciendo en su oración: Señor, que se cumplan tus propósitos. Y tu propósito es que la palabra tuya corra por todo el mundo. Tus propósitos son que los que están perdidos puedan ser restaurados. Tus propósitos son, Señor, que aquellos hogares que sufren violencia sean totalmente transformados. Tus propósitos son que aquellos que están enfermos puedan volverse a ti y ser completamente sanados. Tus propósitos son, Señor, traer palabra de esperanza a aquel que la ha perdido. Tus propósitos son, Señor, restaurar corazones, restaurar vidas, restaurar familias, restaurar matrimonios,
matrimonios, restaurar, Señor, ciudades. Esos son tus propósitos. Cuando usted entra en la comprensión de los propósitos de Dios, entonces es donde Dios lo va a bendecir. Entonces es donde Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Usted no va a tener necesidad ni de estar pidiendo nada a nadie. Y aun aquellos que están dentro de los movimientos cristianos no necesitan gritar, ni ahogarse, ni manipular a la gente para obtener el beneficio de ellos. Dios es el que toca los corazones. Dios es el que mueve a la gente para apoyar los ministerios. Dios es el que derrama abundantes bendiciones y le va a poner la gente que tiene los recursos en el camino para que sea apoyada la obra del Señor. Y yo no voy a necesitar de manipular a nadie, ni de engañar a nadie para beneficios personales. Yo tengo que seguir predicando la palabra del Señor y Dios es el que va a proveer. Yo tengo que seguir proyectando el mensaje de salvación y el Señor es el que va a suplir. Y aun cuando hayan adversidades, luchas, obstáculos y situaciones en el camino que estorben la obra de Dios, mi deber es, al igual que Juan y Pedro, alzar los ojos al cielo, levantar mis manos hacia Dios y alzar mi voz hacia el Señor, diciéndole: Señor, todo está en tus manos. Y aun cuando hayan luchas, aun cuando hayan pruebas, aun cuando hayan dificultades, Señor, tú tienes la historia en tu mano y lo que pedimos es que nos concedas a nosotros, que podamos hablar con todo denuedo, con ánimo, tu santa palabra. Concédenos, extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios y milagros por el poder tuyo. Esta debe ser la oración de los siervos de Dios. Hay dificultades, claro. Hay pruebas, claro. Hay lucha, claro. Hay oposición, claro. Pero la llave que se nos está dando aquí es buscar a Dios de todo corazón, buscar a Yahvé de todo corazón, buscar a Elohim de todo corazón y a su amado Hijo Jesucristo, y las cosas serán totalmente transformadas. El espíritu de venganza siempre va a querer atacar a nuestras vidas. Ellos fueron capturados, ellos fueron avergonzados, ellos fueron amenazados, pero no fueron movidos por un espíritu de venganza. Y a veces eso es lo que sucede. Encontramos nosotros que hay oposición para los planes de algunas personas y lo primero que dicen es que el Señor se encargue de ellos, porque yo sé que ellos van a terminar sufriendo y cuando caigan en las manos de Dios, Dios los va a despedazar. No, cuando usted oye a una persona hablar así, es porque lo está moviendo su propia carne o posiblemente detrás de eso haya un espíritu de venganza. Y aún dentro de los predicadores famosos, los hemos visto por la televisión, que no les salen las cosas bien y que la gente los ataca, los cuestiona, los critica, y una de las cosas que ellos dicen: bueno, la van a pagar los hijos de ellos, todo les va a salir mal. Cuando una persona habla así, no está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, está siendo movido por un espíritu de venganza. Y usted, mi amado radio escucha, también al igual que ellos tuvieron este discernimiento en su oración, también usted podrá discernir quién se mueve por espíritu de religiosidad, quién se mueve por espíritu de venganza, quién se mueve por un espíritu de egoísmo, quién se mueve por simple egolatría, haciendo ver que su organización, su denominación es la única que tiene la razón. ¿Quién se mueve? Ese es el llamado a que cada uno de nosotros discernamos qué es lo que se mueve detrás de todo aquello, qué intereses están por delante, por qué es que se habla de esa manera y no en un espíritu de oración como el que tenía Pedro y Juan, y no en un espíritu de estar pendiente que la obra de Dios sea hecha con denuedo, esa palabra sea compartida. Muchas veces, y hay algunos predicadores que hacen énfasis en esto, los milagros eran para aquel tiempo. Y déjeme decirle que no. Los milagros son para todos los tiempos. Y algunos me dicen: no, pero ustedes los pastores bautistas creen esto, creen aquello. Y yo siempre les he dicho, no se trata de que alguien nos meta en un molde.
la relación con Jesucristo, mi entrega con Jesucristo, no se debe a una denominación. Mi entrega con Jesucristo es una relación personal. Y de ahí viene la palabra religión, que significa religare, estar ligado a alguien. En este caso, muchos huimos a la palabra, al concepto de decir que si somos o no religiosos. Pero si usted está en esa relación con Jesucristo, eso es lo más importante, mucho más que hacer énfasis en la denominación, en la organización a la cual pertenecemos. Claro que sí. Cada profesorcillo tiene su librillo y muchas veces hablamos lo que nos han enseñado. Por supuesto, todos caemos en eso. Pero en este caso, no hay un librillo común. Es el Espíritu Santo de Dios que opera en Pedro y en Juan y en los demás discípulos que en este caso están con él. Han sabido discernir, han sabido orar en una forma definida y concreta, según lo vemos en el versículo 29 y 30. Ellos están pidiendo concretamente al Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, hablen la revelación que viene del cielo, que con todo denuedo, con toda la fuerza, con todo ese interés nuestro, con todos los talentos que tú nos has dado, nosotros podamos hablar tu palabra, dar tu mensaje, extender, Señor, a otros esa palabra que provoca a la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Concédenos, Señor, la fuerza suficiente. Concédenos, Señor, el talento suficiente. Concédenos, Señor, el conocimiento suficiente para nosotros compartir ese logos, la palabra, el logos que trae vida, el logos que te permite nacer de nuevo, que puedan los demás escuchar el logos, esa palabra que trae revelación y que produce transformación. Señor, úsanos, están diciendo ellos, como instrumentos tuyos, que la gloria no sea para nosotros, sino que la gloria sea expresamente para ti. Por supuesto que esto me trae muchísimas enseñanzas a mí. Una de ellas es que el interés que yo debo de tener es en que la palabra del Señor sea la que corra, porque es la palabra la que transforma, es la palabra la que cambia a cada ser, a cada individuo, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven. Es la palabra de Dios que inquieta, que nos mueve a la fe. Ahora bien, el problema ha sido, a través de la historia, que la gente siempre tiende a seguir no la palabra, sino muchas veces al hombre o a la mujer que aparecen como los grandes estrellas, y entonces se producen los milagros y la gente no ve que es Dios el que hace el milagro, sino que piensa que es la gente a la que hay que seguir única y exclusivamente. No se trata de eso. Se trata de poner la mirada en Jesucristo. Se trata de poner la fe en Jesucristo. Los seres humanos fallamos, los pastores, los sacerdotes, los curas, los rabinos, los seres humanos podríamos fallar en cualquier circunstancia, pero la palabra del Señor no. Por eso es la palabra la que transforma, la palabra es la que cambia. Por supuesto que esperamos que los vasos por los cuales el Señor opera, pues estén limpios y no tropecemos. Eso es, por supuesto, lo que se espera. Pero en este caso, estamos viendo nosotros la oración apostólica, podría decir aquí, la oración de estos discípulos, la oración de estos siervos, no movidos por el espíritu de venganza, no movidos por el egoísmo, sino movidos por el interés del bienestar común, por el interés del bienestar de los oyentes, por el bienestar de las comunidades, por el bienestar de los pueblos. Señor, concédenos que esta palabra salga con poder y que se puedan ver las señales y que se puedan ver, Señor, esas señales, esas maravillas, esos milagros, esos prodigios. Porque esto es la bendición de Yahvé en medio de su pueblo. El Señor trae salud,
el Señor trae restauración. Y usted que está oyendo esta palabra y usted abre su corazón a Jesucristo, ahí donde está, usted puede recibir restauración, usted puede recibir sanidad. Si su corazón se abre a Él, usted va a ver también en su vida prodigios, maravillas, milagros en su situación financiera, en su situación de la salud. Incluso Dios puede quitar de su corazón aquellas cosas que le producen molestia, aquellas cosas que son raíz de amargura, aquellas cosas que le producen enojo. El Señor puede traer transformación en tu vida. Si tú tienes siempre esa oración concreta delante del Señor y le dices, Señor, no me interesan tanto las peticiones mías como el propósito tuyo que sea cumplido. Por supuesto que aquí vemos 3 peticiones concretas. La primera fue que ellos fuesen dotados del poder espiritual para afrontar la persecución. La segunda fue que el Señor se hiciera cargo de la situación mientras ellos seguían testificando. Y la tercera, que el Señor los use como instrumentos de bendición hacia quienes les perseguían. Mis amados, mis amadas hermanas, esa es la oración que nosotros debemos de hacer. Que el Señor nos dote de ese poder espiritual aún en medio de la persecución. Que el Señor se haga cargo de esa situación, porque Él tiene las cosas bajo control. Señor, encárgate tú. Nosotros no podemos entrar, Señor, a batallas humanas, a confrontamientos, a peleas, a ofensas. Señor, por favor, encárgate tú, mientras nosotros nos encargamos de hacer tu obra. Y eso es lo interesante para todos aquellos que son creyentes también y que están escuchando y que le sirven al Señor. Si usted se encarga del Señor, de las cosas del Señor, Él se va a encargar de las cosas suyas. Ocúpese de las cosas del reino de Dios y el Señor se encargará de las cosas suyas. Por eso la palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mis amados, esta es la oración, una oración bastante arriesgada. Estamos, Señor, no para decir que nuestra vida esté protegida, sino para poner primero los intereses tuyos. Y por supuesto que ellos vieron la respuesta de Yahvé, la respuesta del Señor, porque posteriormente usted va a encontrar que por los apóstoles, por sus siervos, el Señor hizo grandes señales, maravillas, prodigios y milagros. Y eso mismo lo puede hacer contigo también. Usarte como un poderoso instrumento para que su palabra corra y sea de bendición hacia todos los demás. Si este programa te ha sido de bendición, puedes solicitar el CD gratuitamente a los teléfonos de la iglesia. Que el Señor del cielo derrame bendición hasta que sobreabunde en tu vida y que las peticiones de tu corazón sean respondidas mediante su gracia divina. El Shalom de Dios sea contigo. Te saluda tu amigo y hermano Manuel Calderón.